Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra cuarta sesión del ciclo de diálogos virtuales, procesos de apoyo para municipios en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esta vez con el tema Trámites para la asignación de aguas nacionales para uso público urbano, la cual tiene como objetivo identificar los aspectos regulatorios que permitan la utilización de aguas nacionales para uso público urbano y con ello satisfacer las necesidades de consumo de agua en las localidades urbanas del país. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte de la CONAGUA, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestras ponentes el día de hoy, la licenciada Suraya Juliet Padua Díaz, subgerente de Regulación y Bancos de Agua, y a la maestra Adriana García Esquivel, encargada de la Jefatura de Proyecto de Servicios a Usuarios y del CIS en el organismo de Cuenca Frontera Sur. Bienvenidas a ambas. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues para la Secretaría de Gobernación es un honor tener esta colaboración con la Comisión Nacional del Agua a través de INAFED en beneficio de innumerables municipios del país. De las responsabilidades que nuestra Constitución Federal, nacional, asigna a las autoridades municipales, la de poder suministrar agua potable está entre las primeras. Claro que también está la pavimentación, el alcantarillado, las tareas de saneamiento, pero sin ninguna duda figurará siempre entre las más importantes poder proporcionar agua potable a la población. Es absolutamente indispensable y a veces pueden ignorarse los detalles que establece la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos respecto al modo de lograr la asignación de aguas nacionales para el uso público. Por eso es importantísimo que los funcionarias municipales tengan familiaridad con estas disposiciones legales, que conozcan, sepan bien qué documentación se necesita, cuáles son los plazos que hay que cumplir, cuáles son los criterios de evaluación que deben hacerse valer y también, por supuesto, el tipo de obstáculos que se pueden encontrar en el camino. Lo esencial es que llegue el agua. Ponderar la importancia que tiene el agua es casi innecesario, es un lugar común. Todos nosotros sabemos que de alguna manera es un sinónimo de aludir a la existencia de la vida. Es tan importante, tan fundamental, que en el lenguaje de las grandes tradiciones espirituales del mundo, entiéndase religiones, se concede al agua una importancia fundamental. Yo recuerdo en lo que hace al cristianismo que Jesús, equiparando lo que se hace a los demás
con el trato que él pudiera recibir, hablando del juicio final, no recuerdo en qué evangelio, creo que es Mateo, dice en el juicio final, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, para salvar la vida, es decir, el premio fundamental. Y en otra tradición espiritual, nada más voy a mencionar dos, porque en el budismo también lo hay. En el Islam, un hombre que ha perdido a su madre, está a quien amaba mucho, ya murió la señora y angustiado va y consulta a Mahoma y le dice, oye, profeta, ¿qué debo hacer para honrar la memoria de mi madre? ¿Qué altar le debo levantar? ¿Qué oraciones debo pronunciar? Dime, ¿cómo puedo honrar la memoria de mi madre? Y Mahoma le contesta, ¿quieres honrar la memoria de tu madre? Claro, da, ve y da de beber al sediento. Punto. Eso basta. Es decir, en todas las tradiciones culturales y espirituales del mundo, el agua ocupa o desempeña un papel fundamental para quienes somos servidores públicos y sobre todo para que tienen la obligación institucional de allegarla a la población que han jurado servir. Este compromiso es punto más que fundamental. Por eso la orientación que nos van a dar las dos compañeras altamente calificadas que el día de hoy nos acompañan como expositores va a resultar de enorme utilidad para que todos podamos cumplir nuestras tareas que tenemos asignadas en este renglón. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestras ponencias, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto les daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la licenciada Suraya Padua y a la maestra Adriana García para que comiencen con su exposición. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Yo soy Suraya Padua, estoy aquí en oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua y estamos realmente muy agradecidos de que nos hayan pues compartido esta invitación. Nos parece de la mayor importancia, por supuesto, compartir esta temática y sobre todo que hay tanto interés de aquellos destinatarios que realmente tienen que estar muy involucrados en lo que es la explotación y el aprovechamiento de las aguas nacionales. En este caso particular nos vamos a enfocar a lo que es la prestación del servicio público de agua potable. Y en este sentido, pues sabemos en primera instancia, como ustedes mejor que yo lo saben, que corresponde básicamente a los municipios la prestación de este servicio. Le voy a pedir a mi compañera Diana que me apoye, por favor, con la presentación. Entonces, bueno, consideramos de la mayor importancia que exista esta serie de foros, esta posibilidad de acercamiento y ahora pues las herramientas tecnológicas, por supuesto, nos permiten estos grandes avances. Vamos a comenzar con la presentación. Tenemos un índice que sería la siguiente lámina. Entonces aquí vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es básicamente el marco jurídico, algunas definiciones, cuál es el régimen de concesiones y asignaciones, el trámite en particular, dónde y quién puede solicitar los trámites, las opciones que existen para dar ingreso al trámite, los requisitos y vamos a hacer algunos comentarios respecto a estos requisitos, plazos de resolución, consideraciones, vigencias, prórrogas, etcétera. La realidad es que si bien es cierto que ustedes se enfrentan en el día a día a esta circunstancia y esta problemática que va con el enfoque de que se pueda acceder al agua y puedan obtener un permiso
por parte de la instancia federal y de la autoridad para lo que sería el uso, aprovechamiento y explotación de este recurso, pues la realidad es que nunca está por demás voltear nuestros ojos un poco a lo que es el marco legal y poder ver de dónde estamos partiendo. Entonces pasamos a la siguiente lámina y aquí vamos a ver lo que es a grosso modo pues el marco jurídico al cual nos estamos refiriendo. En ese contexto, todo lo que tiene que ver con las aguas nacionales parte del supuesto establecido en el artículo 27 constitucional. Sabemos que corresponde al Ejecutivo Federal la administración de las aguas nacionales, que la realiza a través de la instancia que es la Comisión Nacional del Agua, la autoridad en la materia, y que básicamente nosotros, bueno, los usuarios en general, el público en general, puede acceder a este recurso a través de la figura de la concesión. Concesión en primer término para los particulares, asignación para el caso específico que nos ocupa, como es el caso de los municipios. La Ley de Aguas Nacionales es la ley reglamentaria de este artículo 27 constitucional y básicamente en esos términos regula lo que es el aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución, control y la preservación del mismo. En cuanto a la Ley Federal de Derechos, pues aquí básicamente se regula el tema de recaudación, es decir, cuánto tiene que pagarse por lo que se denomina derechos por el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales. Vemos la siguiente lámina, por favor. Bueno, se trata de un bien de dominio público y al ser un bien de dominio público está sujeto a un marco regulatorio de protección, por llamarlo de alguna manera. Las aguas nacionales, al ser del dominio público, tienen un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Y, como les decía hace unos momentos, bueno, pues las aguas nacionales compete su administración al Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua y tenemos la figura de la concesión, asignación para el aprovechamiento de los bienes de dominio público. Si queremos entrar a mayor detalle para conocer qué es este permiso, por llamarlo de alguna manera, para usar los bienes nacionales, pues nos abocamos a la Ley General de Bienes Nacionales. Simplemente les doy el dato como referencia por si quieren ustedes ahondar mayormente en cuáles son las características de estos bienes y cuáles son las limitaciones para su uso, explotación y aprovechamiento. Nos vamos a la siguiente lámina y vamos aquí a entrar ya a lo que son propiamente los conceptos, ¿no? El concepto que nos ocupa, que es el concepto de concesión y el concepto de asignación. Permítanme decirles que en esencia, en el origen, son lo mismo, básicamente, ¿sí? Entonces, la concesión es aquel título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua o del organismo de cuenca que resulta competente en el ámbito geográfico al que nos estemos refiriendo para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. La concesión va enfocada, tiene como finalidad, tiene como destinatarios las personas físicas o morales de carácter público y privado. Y aquí dice, excepto los títulos de asignación. Pasamos entonces a ver lo que es la definición de la asignación y nos encontramos con que es el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la comisión o del organismo de cuenca, igual que en la parte anterior, para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales o de sus bienes públicos inherentes, a los municipios, a los estados, al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que se destinan a lo que es básicamente la prestación del servicio de agua con carácter público, urbano, doméstico. Entonces, ¿dónde podemos visualizar estas posibles diferencias, por llamarlo de alguna manera? Es en a quién va destinado esta autorización
y básicamente a qué se destina el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales. Esa es básicamente la diferencia. En estricto sentido de origen, lo que se está expidiendo es una autorización, un permiso para poder utilizar las aguas nacionales. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí estamos hablando del régimen de concesión y asignación. En la lámina anterior les estaba yo dando las definiciones que aparecen en el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, si quisiéramos hacer alguna diferenciación entre estos conceptos y la queremos dejar de una manera más puntual, más clara, más visual, bueno, ¿qué derechos se amparan? En el caso de la concesión, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y bienes públicos inherentes. En el caso de la asignación, pues lo mismo enfocado a aguas nacionales. ¿A quién se le otorga? O sea, ¿quién es el destinatario? En el caso de la concesión, personas físicas o morales, o sea, cualquier individuo, cualquier usuario que quiera solicitarlo, empresas, etcétera. Y en el caso de las asignaciones, particularmente municipios, estados o Ciudad de México. En el caso de la concesión, estamos hablando, como decíamos, de un sector público o privado, y en el caso de la asignación, pues para aquellos que hacen la prestación del servicio público de agua. Es muy importante señalar, hay una enorme diferencia, una característica que sí los hace totalmente diferentes. La concesión sí puede ser sujeta de transmisión, es decir, si yo tengo un título de concesión por determinadas circunstancias, sí es posible que yo le transmita ese uso o aprovechamiento a otra persona de manera total, de manera parcial. En el caso de las asignaciones, ahí sí no existe la posibilidad de que se pueda dar una transmisión. Esta sí es una diferencia muy importante que tenemos que tener presentes. Si bien la transmisión es un derecho que existe en la Ley de Aguas Nacionales, una posibilidad, en el caso de las asignaciones no son transmisibles. Pasamos a la siguiente. Bueno, en la Comisión Nacional del Agua existen varios trámites, ¿sí? Desde lo que es el otorgamiento de una concesión o de una asignación, o lo que es, por ejemplo, una prórroga o un permiso para perforar un pozo, etcétera, etcétera. En este caso en particular, nos vamos a referir a dos de los trámites. Uno que es el que está identificado como 003, que es la concesión de aguas nacionales superficiales, y el 004, que se refiere a las subterráneas. Y les estamos dando aquí lo que sería básicamente la liga, para que ustedes puedan ingresar a ver todo lo que son los requisitos. Básicamente los encuentran tanto en la página de Conagua como en la página de Conamer. Aquí vamos a empezar con algunas de estas inquietudes o preguntas muy particulares, ¿no? ¿Quién puede solicitarlo? Pues el interesado. Propiamente, de manera directa, un tercero con carta poder o un representante legal. En el caso de los municipios, por ejemplo, que estaríamos hablando de la figura de la asignación, pues es muy probable que sea quizás un representante legal quien haga este trámite, ¿no? Existe esta posibilidad de estos diferentes supuestos. ¿Dónde podemos solicitarlo? Podemos hacerlo de manera presencial en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. Podemos hacerlo en las sedes de los organismos de cuenca y direcciones locales, o podemos hacerlo en línea a través de lo que se conoce como buzón del agua, y aquí estamos también compartiéndoles lo que sería la liga. Pasamos a la siguiente. Aquí nos regresamos, aquí precisamente. Para presentar este trámite en línea, aquí les estamos poniendo la liga de manera específica. Y también, si hay dudas de cómo se puede realizar este tema, pues hay un manual del buzón del agua que también puede ser consultado. Si se requiere orientación y asistencia
para el ingreso del trámite, se puede agendar una cita o se puede acudir directamente a las oficinas de atención. Aquí les estamos poniendo también lo que sería la liga para que puedan ustedes identificar todo lo que son las oficinas de atención, tanto en direcciones locales como en organismos de Cuenca. En todas ellas van a encontrar ustedes un centro integral de servicios y en este centro integral de servicios, de manera presencial, se les puede brindar la asesoría que ustedes requieran para el ingreso y seguimiento de sus trámites. Entrando ya de lleno en la siguiente lámina a lo que serían los requisitos, bueno, pues básicamente existe la necesidad de acreditar la personalidad de la persona interesada o del representante legal. En muchos de los casos se va a requerir que tengan una firma electrónica si es que van a hacer un ingreso del trámite por el buzón del agua. Se tendría que acreditar la propiedad o posesión del predio donde se localiza o localizará el aprovechamiento, un croquis y la documentación técnica que soporte la solicitud respecto al volumen de consumo y uso. Siguiente lámina. Va a pedirse también un pago. El pago que tendrá que establecerse está identificado en la Ley Federal de Derechos y cada año puede sufrir modificaciones. Y bueno, pueden consultarse los requisitos puntuales en la Ley de Aguas Nacional. ¿Cuáles serían los datos relevantes que contiene la solicitud? Bueno, nombre y domicilio del solicitante, la cuenca hidrológica, acuífero en su caso, la región hidrológica, el municipio y la localidad a la cual nos referimos, el punto de extracción que se pretende, el volumen de extracción y consumo que se requerirá, el uso inicial que se le dará al agua, el punto de descarga de donde se van a descargar aguas residuales, porque también tiene que verse cuáles van a ser las condiciones particulares de descarga. Entonces también al final de cuentas se da un permiso de descarga que especifica estos temas y la duración de la concesión o asignación que se solicita. Aquí cabe resaltar que el proyecto de las obras a realizarse o las características de las obras existentes para su extracción y aprovechamiento, así como todo lo relativo a las descargas, incluyendo el tratamiento de aguas residuales, procesos para el reuso, restauración, etcétera, etcétera, deberá presentarse costo económico ambiental de las obras conforme lo dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La siguiente lámina la vamos a pasar por alto, pasamos a la siguiente. Bueno, básicamente la Comisión Nacional del Agua tiene, de acuerdo a la ley, 60 días hábiles para dar respuesta a sus solicitudes. Cabe aquí resaltar que en ese periodo, cuando se ingresa una solicitud, puede ser que exista algunos datos que no quedan claros para la autoridad o quizás alguna documentación que no se presentó completa, y entonces existe la posibilidad de que la CONAGUA haga un requerimiento adicional de información al solicitante y tendrán un tiempo específico para presentar estos elementos. Pasaríamos a la siguiente. Un tema que sí les recomiendo que tengamos muy presente es básicamente la posibilidad de que exista disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lugar en el que nosotros vamos a solicitar esta asignación, pues debe contarse con la disponibilidad en materia de aguas nacionales, conforme lo establece la NOM 011, ¿verdad? Y bueno, que también hay unas publicaciones que se realizan de manera periódica en cuanto a la disponibilidad que existe en cuencas y acuíferos. Entonces, esta es una condición sine qua non para que se pueda otorgar una asignación o incluso una concesión. En el caso de que no exista la disponibilidad, quiero yo decirles que el tema del derecho humano al agua se ha vuelto pues un tema muy actual, un tema muy presente, que la propia Comisión Nacional del Agua busca de todas las maneras posibles apoyar estos elementos. Y si estamos hablando de la prestación del servicio público, pues básicamente
se trata de ver que sea posible otorgar estos volúmenes. ¿Por qué? Porque es prioritario, porque estamos hablando de un derecho humano, pero en el caso extremo quizás tendríamos que estar hablando de que se identifiquen derechos que tengan otros usuarios y que pudieran ser objeto de transmisión. Acuérdense que les dije que las asignaciones no son transmisibles, pero las concesiones sí lo son. Entonces, a lo mejor se busca una identificación de quién tiene derechos del agua y quién pudiera hacerlos transmisibles para que pasaran de estar en una concesión a ser objeto de una asignación. Entonces, la disponibilidad es un elemento sine qua non para que podamos hablar de una asignación de aguas nacionales. Y por último, bueno, pues que hay una vigencia, pasamos a la última lámina, y aquí vamos a ver que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, el término de la concesión o asignación no debe ser menor de 5 años ni mayor de 30. Que se tome en cuenta la prelación de los usos, básicamente el uso para el consumo humano y como agua potable pues tiene prioridad y tienen que tomarse en cuenta estas condiciones, ¿no? Y que estas asignaciones pues también tienen que considerarse la posibilidad de prórrogas. Pero les digo, actualmente la institución está trabajando de manera muy importante para darle un manejo y un tratamiento preferencial a todo lo que es consumo humano, derecho humano al agua, y básicamente por eso en algunos momentos se han publicado algunos decretos de facilidades. Estamos ante un tema de la mayor importancia, en donde básicamente lo que se pretende pues es que a todas las personas, a todos los pobladores, a todos los ciudadanos de nuestro país, se les pueda brindar esta posibilidad y este derecho y que puedan acceder a él, que básicamente los municipios que tienen esta obligación constitucional pues tengan los elementos para hacer esta prestación del servicio público. Entonces, en términos muy generales, esta es la normatividad vigente que aplica para esta posibilidad de asignación de aguas nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Padua, por esta brillante exposición y a continuación me permito cederle la palabra a la maestra Adriana García para que comience con su ponencia. Adelante, maestra, por favor. Sí, gracias. Pues vamos a empezar primeramente, me voy a enfocar realmente a lo que es asignaciones de las aguas nacionales, tanto superficiales y como subterráneas. No sé si nos apoya la maestra Diana para mi presentación. Quizás vayamos a ver algunos puntos repetitivos, pero resulta importante enfatizarlo. Adelante, por favor. Bueno, como ya de su conocimiento quizás de muchos de ustedes, hay trámites que actualmente son atendidos a través del sistema electrónico conocido como Conagua en línea. Su ingreso es a través del buzón del agua, como bien lo dijo la licenciada Soraya. En particular, ahí tenemos estos dos trámites, como es la concesión de las aguas nacionales superficiales y la concesión de las aguas nacionales subterráneas, en el cual ahí se recibe, se atiende y se resuelve todo este tipo de trámites de asignación. Hay otros trámites que vienen relacionados que quedaron enfocados en un sistema electrónico conocido como Sistema Integral de Administración del Agua, que son estos que están ustedes viendo ahí, que también de cierta forma se relacionan con estos dos. Vamos a ver más adelante cómo se vinculan estos. Adelante, por favor. Acabamos de, vuelvo a repetir, la concesión de las aguas nacionales, en el caso para los municipios y organismos operadores, los estados, es a través de la palabra de asignación. Adelante, por favor. Empezando, ¿cuáles son los requisitos para una solicitud de asignación y o permiso de aguas nacionales superficiales? Continuamos. El primer y más importante de los requisitos es contar con una firma electrónica avanzada, la FIEL, a nombre del solicitante. Este requisito también se repite para las aguas nacionales subterráneas. Y otro requisito importante de inicio es la clave PUC, que significa Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes. Este trámite realmente se puede gestionar en la Dirección de Recaudación y Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué nos pide para poder obtener ese PUC? Nos pide tener una serie de identificación fiscal,
un correo electrónico y un número telefónico. Y en el caso de las personas morales, como es el caso que nos aplica para las asignaciones, en el caso de ser municipio, sería la constancia de mayoría de validez o su nombramiento, la copia simple de identificación oficial vigente de representante legal, que en el caso, por ejemplo, para el estado de Chiapas, el representante legal sería la síndico municipal, el registro federal de contribuyentes de la síndico y su CUR. Sin embargo, este tipo de trámites no solamente lo puede gestionar la dirección de recaudación, sino el propio usuario puede ingresar a un sistema electrónico en el cual puede acceder y obtener su PUC él mismo. Adelante. Ahora sí son los requisitos que solamente competen a las aguas nacionales superficiales. Nos pide el sistema electrónico del buzón del agua un decreto de instrumento de creación del municipio. Sin embargo, hay veces en que no cuentan con ese decreto de creación del municipio y está siendo válido que pongan una parte de la ley orgánica municipal en donde señalen ahí el nombre del municipio o todos los municipios del estado que competan, ¿no? Nos pide una proyección anual de producción por cada categoría de producto o de generación de servicios para los otros usos de las aguas nacionales. Aquí es importante que si, por ejemplo, el asignatario solicita una concesión por 10 años, su proyección vaya acorde a esos 10 años, ¿no? No me vaya a solicitar una proyección por 5 años que a la hora de hacer el análisis y validación de la solicitud, pues no abarque toda la vigencia de la solicitud presentada. También nos pide un estudio de proyección de crecimiento de población. Lo mismo va a pasar con la proyección anual, ¿no? Si estoy pidiendo por 10 años, voy a proyectar mis números de habitantes que tengo actualmente proyectado a 10 años por el plazo solicitado en mi concesión o mi asignación. Me pide un pago de derechos. El pago de derechos actualmente es de 6,210 pesos. Sin embargo, no pagan los derechos a aquellas localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes, como podrán ver ahí en la parte rojita de la presentación. Hay otras excepciones, las actividades agrícolas, pecuarias y el uso doméstico. Está bien, adelante. Adelante. Este es otro requisito importante, resolutivo o exención del manifiesto de impacto ambiental. Y aquí nos dice para los siguientes casos: el uso agrícola, con más de 100 hectáreas, el uso acuícola, el uso del agua con fines de desalinización y todas las asignaciones. En este caso, todas las asignaciones requieren de un resolutivo de exención del manifiesto de impacto ambiental. Otro punto importante es acreditar la concesión para la ocupación de terrenos federales, que si bien es cierto, solicitamos una concesión de aguas superficiales de algún río, un arroyo, por ende, las márgenes que dan esos ríos, arroyos, atravesamos una zona federal. Entonces, me liga a que también debo de solicitar mi trámite de zona federal. Adelante, por favor. Me pide otros puntos muy importantes, la memoria técnica. Dice, con los planos correspondientes que contengan la descripción y características de las obras realizadas o los proyectos de las obras por realizar. Otro punto que le puse asterisquitos por ahí, como van a observar, a excepción del uso agrícola, debemos acreditar el permiso para descargar las aguas residuales a cuerpos de los sectores propiedad de la nación. El otro punto, el documento que acredite la constitución de las servidumbres que se requieran. Como van a observar aquí en la parte, no es exigible en este caso el proyecto de las obras a realizar o características de las obras existentes, así como la memoria técnica de estos tres casos, a que se refieren los artículos 21, cuando dado que estos tipos de requisitos se vienen ligados al trámite de Conagua 02002, que se refiere a un permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica. Solo en esos casos no lo presentarían y no sería exigible también el documento que acredite la constitución de las servidumbres que se requieren. Y como van a observar también, por ejemplo, vieron lo de descargas de aguas residuales, se supone que si aprovechamos agua, también descargamos agua, ¿no? En el uso público urbano, ¿no? Entonces también, de cierta manera, me liga el aprovechamiento de las aguas superficiales contar con un permiso de ocupación de zona federal y, en su caso, contar también con el permiso de descarga de aguas residuales. Y si realizar una obra, pues tengo que contar con el permiso de obra. Adelante. En este caso, bueno, ya empezamos a iniciar ahorita en el caso de concesión de aguas nacionales subterráneas, que viene siendo casi similar a los otros requisitos de aguas superficiales. Primera instancia sería el PUT, que ya lo habíamos comentado, la firma electrónica. ¿Y qué nos incluye? Volvemos a pedir el decreto de instrumento de declaración del municipio, otra vez una proyección anual de producción,
un estudio de proyección de crecimiento de población y un pago de derechos. Pero aquí se incluyen otros dos puntos importantes. En el caso de aguas subterráneas, sí me obliga a acreditar la propiedad o posición del periodo donde se localiza o donde se va a localizar el aprovechamiento, donde se va a hacer el pozo, y contar con un permiso para realizar la obra de perforación en el caso de que no tengan aún el pozo y requieran realmente explotar, obtener una concesión de un pozo, ¿no? Un pozo, una noria, requiere eso. Entonces, cuando requerimos un permiso de obra de perforación como es requisito, al no contar con ese requisito, debemos solicitar ese permiso. Otro punto que nos está pidiendo es resolutivo, igualmente el manifiesto de impacto ambiental. El igual como las aguas superficiales me pide una memoria técnica y también me pide el permiso de descarga. La siguiente. Aquí estamos volviendo a manifestar lo mismo, que quedan exceptados de presentar la memoria técnica a las personas físicas y morales que serán exclusivamente para uso doméstico en zonas rurales, para cualquier uso cuyo volumen anual para un solo solicitante no sea mayor realmente son 150 metros cúbicos, y para uso público urbano en localidades con menos de 500 habitantes, no estamos exentos de presentar esa memoria técnica. Sin embargo, les quiero comentar, el sistema electrónico sí nos está exigiendo presentar una memoria de documentación técnica porque está dentro de los requisitos que pide el buzón del agua. Una memoria técnica que me justifique realmente el volumen que voy a solicitar. Y esa justificación va basado realmente en el número de habitantes, las necesidades de los habitantes de la población, a la hora de estar pidiendo ir capturando cada uno de los campos que me pide el sistema. Sí me va a exigir cierta documentación, también como características de las obras, como se refieren a la profundidad del pozo. No sé si la siguiente página así lo venga, veamos. Si viene esto, son datos generales que me pide el sistema electrónico. Entonces, esto se considera también como una documentación técnica o memoria técnica presentada, que es la profundidad, el diámetro de ADM y diámetro de perforación, el diámetro de succión y el diámetro de descarga. Esos son los puntos principales que al momento de cargar siempre lo va a pedir y forman parte de la memoria técnica. Aun cuando lo diga el sistema que no lo va a requerir, realmente sí lo requiere. Necesitamos estos datos importantes para poder emitir, en su caso, el título de concesión cuando así proceda. Adelante. Bueno, una de las recomendaciones cuando ingresamos al buzón del agua para hacer nuestro trámite es que el pago de derechos, en el caso que así lo requiera, lo debemos hacer con 3 días hábiles o anteriores a la presentación de mi solicitud, porque no se ve reflejado al momento, al instante en cuando nosotros realizamos el pago, sino se ve reflejado como las 72 horas. Otro punto importante es que debemos de saber exactamente dónde se va a localizar el punto del aprovechamiento en la captura. Y también va a haber que otras recomendaciones, como así lo mencionaba hace ratito, hace un momento, es contar con el permiso de descarga de aguas residuales, pues nos señala que en caso de obtener un título de concesión o asignación para extraer las aguas nacionales, ya sean superficiales o subterráneas, son una causal distinción la vigencia del título, el no haber presentado el trámite, los otros trámites en forma oportuna. Como les comentaba, nos va ligando, nos obliga posteriormente a hacer los otros tipos de trámite, la descarga, la zona federal y en su caso el proyecto de obra. Adelante. Bueno, también hasta aquí se enfatiza esta recomendación. Recuerden presentar tu solicitud de ocupación de zona federal como el permiso de obra. Son los casos que comenté. Adelante. Aquí, de grueso modo, le presenté por qué va aunado una solicitud de concesión de zona federal. Y esto me gustaría, dice, en el caso de zona federal, dice que las personas físicas o morales podrán ocupar la ribera o zona federal contigua a los cauces de las corrientes y los depósitos, los vasos o depósitos de propiedad nacional, como son los lagos, lagunas o esteros, si cuenta con una concesión, misma que puede ser solicitada a través del presente trámite, que es el trámite 06. Lo mismo si hacemos una obra, tenemos que realizar el trámite con agua 02-002. Adelante. Un ejemplo de la zona federal. Dice, en un cauce se pueden tener muchos anchos variables de la zona federal. Lo anterior obedece a la topografía del cauce. En el caso de ríos, es una distancia de 10 metros contados a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. Y en el caso de arroyos, se considera de 5 metros contados horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. Adelante.
Eso es porque, lo comento porque esto, por ejemplo, cuando hacemos el trámite de aguas superficiales, pues atravesamos mangueras o tuberías para poder explotar las aguas, para poder agarrar las aguas, vamos a atravesar un terreno de zona federal. Por ende, entonces debemos ocupar ese espacio de terreno donde vamos a atravesar o donde vamos a hacer nuestra línea de conducción, donde vamos a hacer un canal de llamada, una derivación, atravesamos un terreno de zona federal. Entonces, sí nos obliga a que conjuntamente con la solicitud de aguas superficiales obtengamos nuestro permiso de ocupación de zona federal. Aquí vamos a otro punto, en el buzón del agua que hemos mencionado anteriormente. Este es el sistema por el cual se ingresa realmente los trámites para obtener la asignación. Aquí es necesario, como le decíamos anteriormente, era obtener nuestro PUC. Al obtener nuestro PUC, que nos va a dar un usuario y una contraseña. ¿Qué vamos a hacer cuando queramos ingresar? Pues nos vamos a un usuario, capturamos nuestro usuario, que generalmente empieza con CONAGUA y una numeración, y anexamos nuestra contraseña. Y al no tenerla, también podemos hacer una cosa, podemos ingresar con nuestra e-firma, que también es la que nos da el SAT, si no la recordamos. Adelante, por favor. Ya una vez ingresado al SAT, al buzón, pues ahí lo comentaba, cuando tenemos el acceso por la e-firma, podemos hacerlo de esta forma, debemos contar con nuestra SER, nuestra key y con nuestra clave, nuestra pista, nuestra clave. Este tipo también, esta contraseña o firma electrónica es realmente la que usamos cuando hacemos nuestras declaraciones de pago, en el caso de los municipios, ¿no? Y generalmente todos lo tienen. Y aquí, por ejemplo, ya que ingresamos con nuestra CONAGUA y contraseña, nos desglosa el tipo de trámites que requerimos. En este caso, pues, podemos ver que ahí se encuentran las aguas nacionales superficiales, aguas nacionales subterráneas, y el tipo de trámite que general que maneja el sistema del buzón del agua. Adelante. Van a ver, observen esto, dice, únicamente para solicitudes de trámite 4, trámite 3, trámite 6, trámite 10 y trámite 21, los usuarios que no cuenten con firma electrónica, cuando lleguen a la etapa de firmar y enviar, podemos ingresar en su trámite en el Centro Integral de Servicios, la cual nos va a servir para generar un número de expediente. Pero en el caso de las asignaciones, que son las de los municipios, de organismos operadores, en este caso no, sí necesitamos contar con una firma electrónica. No me dice que lo va a eximir porque el uso es público urbano y solo lo exime para los usos agrícolas, pecuarios, acuícolas, domésticos. También es importante señalar que si el Centro Integral de Servicios o ventanilla única en tu entidad no es la autoridad competente para resolver el trámite, solo se recibe la solicitud con firma autógrafa y los documentos requeridos para turnarlos a la unidad administrativa que sea la competente. Por lo anterior y por la finalidad de su gestión, se recomienda que asistan amablemente, obtengan su firma electrónica para hacer los trámites. Adelante. Esta es una manera de realmente seleccionar el trámite. Vamos a ingresar vamos a empezar a capturar. Adelante, por favor. Aquí faltó una imagen que no se ve. Al ingresar en trámite, mi paso 1, son varios pasos. Realmente el mismo ratón o las mismas páginas va cambiando en las ventanas que podemos abrir. En el primer paso, en este caso, sería el paso 1. Ahí vamos a seleccionar para el uso público urbano, definir si es mayor o menor de 2.500 habitantes. Aquí tenemos una población beneficiada de 2.500 habitantes. Cuando es mayor a 2.500 habitantes, entonces seleccionamos la opción ninguno. Adelante. Y el siguiente paso nos va a desglosar todos los datos que fuimos o nos dimos de alta en el PUC. Si encontramos una diferencia en nuestros datos asentados en el PUC, tiene una opción al final de esta misma página para poder corregirlos, ¿no? Aquí es importante que lo corrijamos, a veces el domicilio fiscal cambió, a veces hasta el nombre está diferente, y esto nos da la pauta para poder modificarlo previo a que al final de cuentas yo pueda firmar mi solicitud. La solicitud generada puede presentar errores por la alta, a veces el servidor público hasta se equivoca, si le ayudan en las ventanillas, ha sucedido que repitan el nombre o repitan a veces régimen de operación y aparece doblemente. Entonces no va congruente la persona moral que está firmando con la solicitud que con el nombre de la solicitud que presenta. Adelante.
Como siguiente paso, en el ingreso del PUT, bueno, a ver, paso 2, dice información de los aprovechamientos. Aquí es importante que conozcamos, realmente nos va a pedir las coordenadas de ubicación del aprovechamiento, nos iríamos a agregar aprovechamientos y nos va a abrir otra ventana donde podemos capturar las coordenadas de ubicación, nos va a pedir en qué municipio está, en qué localidad y datos de manera general. Adelante. Por ejemplo, en las coordenadas de ubicación, como les mencionaba, nos pide la latitud y la longitud, son en coordenadas hexagesimales y le decimos fijar coordenadas y automáticamente, ¿qué nos va a hacer? Nos va a abrir los campos que aparecen bloqueaditos en gris, que no se ve muy bien el gris, pero están bloqueados, lo que significa región hidrológica, cuenca, acuífero y estado, municipio, y eso nos los arroja automáticamente al definir la coordenada. Pero el espacio de localidad nos abre un catálogo. Como podrán ver, hay unas flechitas, ahí nos abre un catálogo y definimos la localidad donde se ubica el aprovechamiento. Pero al no encontrar a veces la localidad, a veces insisten en colocar una localidad la cual no existe en el catálogo de INEGI, que es el catálogo que maneja el sistema. Tenemos que realmente definir realmente, conforme al catálogo de INEGI, cuál es el más cercano para ubicar el aprovechamiento y poder continuar. Aquí no podemos continuar con la captura, dar el seguimiento del trámite si dejamos algo en blanco. El propio sistema le va a decir que falta ese campo. El tipo de trámite, en el caso el tipo de fuente, aquí es un ejemplo de aguas subterráneas, aquí abre un catálogo que se dice es un pozo, una noria, y así es la situación que nos va a abrir. Y al momento de llenar todos los datos, nos arroja la disponibilidad. Adelante. Otro dato importante, observamos ahorita ya está lleno, ese es un ejemplo que se hizo, como realmente arroja todos los datos de la información. Adelante, vamos a irnos al paso 3. Esta es la situación que realmente lo más importante de aquí cabe enfatizar, que es lo que nos dice en la descripción de la ubicación. Los demás datos los va arrojando por catálogo, ¿no? Pero la parte importante es la descripción de la ubicación porque ese dato es el que se asienta en el título de concesión. A lo mejor no tenemos un número interior, ponemos la palabra no determinado, no aplica, no sabemos entre qué calle y calle hay, porque no existe una calle, estamos en un ejido, un terreno, pues ahí ponemos no determinado, ¿no? Lo importante es que la descripción de la ubicación sí definamos bien la ubicación del aprovechamiento. Ese es el único dato que nos va a arrojar en el título. Adelante. También nos pide definir el uso. Aquí pues no hay, como están observando ustedes, no hay formatos. Uno mismo estamos haciendo una declaración bajo esta verdad de todo lo que estamos asentando. En el uso pues hay que en este caso elegiríamos el uso público urbano, el sector, y así nos va a ir jalando y nos va a pedir a final de cuentas el volumen que estimamos de aprovechamiento. Ahí lo colocamos el volumen y nos va a permitir continuar con el sistema. Aquí en el caso de obra también aquí definimos parte que les dé la memoria técnica. Aquí se define el gasto, ven una especie de calculadora. Aquí nos va a pedir a la calculadora las horas y el día en que vamos a hacer la explotación del aprovechamiento, que para el caso del uso público urbano, pues son los 360 días del año y las 24 horas al día, ¿no? Generalmente. El tipo de obra, el tipo de bomba, tipo de motor, diámetro ADM, diámetro de máximo de descarga, profundidad de perforación, son datos que sí está requiriendo el título de concesión. Y también nos está pidiendo un porcentaje de pérdidas. Generalmente colocan un 20 al 40% de pérdida. Si se deja de colocar ese dato, el sistema sí lo permite continuar. No es obligatorio manifestar un volumen de pérdida. Y como observan también ahí, la siguiente, en la barra de abajo donde dice un más, a la hora de desplegar ese más nos va a definir los años que queremos la concesión, desde 5 hasta los 30 años, ¿no? Ahí colocamos la solicitud de la vigencia de nuestro plazo. También en el otro signo más, el destino de las aguas residuales. Ahí nos va a decir si realmente las aguas residuales caen al suelo, o si existe otro cuerpo receptor, ya le va a pedir otros datos, dependiendo del cuerpo receptor. Adelante. Adelante, vamos a es prellenado de esto. Y al final de cuentas, el siguiente paso ya nos pasa a la parte donde vamos a cargar nuestros documentos. Como documentos obligatorios son los que nos aparecen en asterisco, que nos dice la memoria técnica. Es la acreditación de la propiedad o posesión del predio, en el caso de superficies a beneficiar y donde se ubique el aprovechamiento.
aun cuando el uso sea público urbano, el sistema está presentando un pequeño error. Lo que debemos de cargar es duplicar el documento donde acreditamos la documentación del aprovechamiento, lo podemos cargar en el otro. No podemos dejar vacío ni uno de los campos. O, sin embargo, también podemos anexar un escrito donde diga no se requiere para este tipo de trámite acreditar la propiedad a superficies a beneficiar, porque realmente no estamos beneficiando en ninguna superficie, ¿no? Y documento adicional. ¿Cuándo podemos? El documento adicional es todo lo que nosotros queremos anexar para mejor proveer a nuestra solicitud o para aclarar parte de nuestra solicitud. Adelante. Y llegamos hasta el paso final. En el paso final sí nos va a pedir la firma electrónica, certificado SER, el key y la contraseña. Pero previo a la firma electrónica es conveniente bajar o descargar la solicitud en la parte que dice solicitud de enviar. Ahí nos va a generar cómo quedó nuestra solicitud. Entonces, ahí donde debemos de revisar si la solicitud está correctamente capturada. Si presenta un error, volvemos a ingresar y volvemos a corregir nuestra solicitud. Si ya revisamos muy bien la solicitud y la vemos que está correctamente, entonces sí procedemos a la firma, ¿no? Eso es importante. Primero revisemos antes de firmar. Ha sucedido casos de que a veces firman y la solicitud a veces apareció en blanco. Son errores electrónicos. A veces, pues, tuvimos recientemente un hackeo en nuestro sistema y derivó a muchas solicitudes que presentaban algunos errores. Se generaron así, otras no generaron datos, repetían las coordenadas de ubicación del aprovechamiento, latitud y longitud, era la misma, que me cambiaba el nombre del municipio y el nombre de la razón social. Había casos que lo cortó, decía, por ejemplo, municipio de San Lucas y nada más dejó municipio de San, no puso la palabra Lucas, y entonces ya generamos una solicitud electrónica incorrecta. Y estamos firmando, estamos asentando que realmente lo que capturamos es nuestra solicitud y es incorrecto. Ahí no procedería, sería una negativa a la hora de que los dictaminadores revisaran. Y llegando ahí, pues ya firmamos y vemos que está bien, firmamos. Bueno, por cualquier duda, pues gracias por su atención. Agradecemos mucho esta exposición por parte de la maestra Adriana García Esquivel, encargada de la Jefatura de Proyecto de Servicios a Usuarios del organismo de Cuenca Frontera Sur. Y a continuación daríamos paso al apartado de preguntas y comentarios. Y licenciada Soraya, si también se encuentra por ahí, tenemos algunas inquietudes de nuestros participantes para usted. Comenzamos con Guillermo Muñoz vía Facebook, que nos comenta: si una entidad paraestatal de un gobierno estatal con patrimonio propio y personalidad jurídica adquiere un terreno con un pozo que tiene una concesión, ¿requeriría actualizar la concesión o solicitar una asignación, considerando que la entidad paraestatal es autónoma? Licenciada, no sé si nos puede ayudar. Sí, por acá estoy. Pues es que si nos vamos a dedicar a la prestación del servicio público de agua potable, siempre tenemos que estar hablando de una asignación. Aquí entendamos que, como les había dicho, es básicamente el municipio. No obstante, hay muchos supuestos en los que no es directamente el municipio quien lo presta, y entonces se auxilia de algunas otras instancias. Pero si vamos a hablar de la prestación del servicio público de agua potable, sí tenemos que estarnos refiriendo a una asignación. Muchísimas gracias, licenciada. Continúo con nuestro participante, de igual forma Guillermo Muñoz, que nos comenta: ¿es legal vender los derechos del agua? Si es así, ¿cómo se podría calcular un precio justo? Definitivamente no estamos hablando de algo legal. Quiero decirles muy abiertamente que, independientemente de que esto consideremos que quizás se lleva a cabo en la práctica, yo les mencioné que lo que existe en la legislación es la transmisión de derechos. Les expliqué, bueno, les compartí también que al hablar de que es un bien de dominio público de la Federación, no es un bien que esté sujeto al comercio. Lo que existe, que está avalado por la legislación y por la autoridad, es esta posibilidad de una transmisión de derechos.
Y generalmente aquí lo que sucede, pues lógicamente es que no estamos hablando de un precio de referencia. La autoridad no puede avalar en ninguna circunstancia que haya una compraventa de un recurso, de un bien de dominio público de la Federación. Ahora les voy a manifestar algo que también les dejo para su análisis y reflexión. En estricto sentido, si alguien no estuviera utilizando el agua que tiene derecho por materia de una concesión o de una asignación, pues básicamente este es un bien que tendría que volver a la Federación, quien es su titular originario, ¿verdad? Pero si nosotros estamos pensando en la compraventa de un bien de dominio público, de ninguna manera estamos hablando de un acto que pueda entrar en el marco de la legalidad, en estricto sentido de lo que la legislación nos habla y nos permite. Muchísimas gracias, licenciada Padua. Y las siguientes preguntas vienen por Tony Melo, son 3. Me voy a permitir leer una por una. Si un pozo de independiente no municipal quiere entregar el pozo a la administración, al ayuntamiento y no está registrado con el permiso de extracción, ¿se realiza algún ajuste o multa por el uso del agua? Yo quisiera pedir que aquellas que están ya muy enfocadas a lo que es el trámite en sí, pues básicamente mi compañera del organismo de Cuenca Frontera Sur es la experta en lo que es ya básicamente el desarrollo del trámite en específico. Entonces creo que la persona idónea para darnos la respuesta es mi compañera del organismo de Cuenca Frontera Sur en este caso. Adelante, maestra, por favor. Sí, sí, fíjense que aquí en el caso tiene el aprovechamiento una persona, ¿no? Y es como, y se lo quiere transmitir al uso público, al municipio, ¿no? Pues no puede transmitirlo porque no existe una concesión a nombre todavía de esa persona, tengo entendido, ¿no? Y si no tiene una concesión y si estuvo explotando por hecho, no por derecho. Entonces no creo que se vaya a poner la soga al cuello declarando que estuvo explotando donde puede ser acreedor una sanción administrativa, estar explotando sin contar con un título de concesión. Entonces, si realmente lo quiere el municipio, entonces el municipio lo que debe hacer es hacer las gestiones para obtener el título de concesión, señalando que es la persona, la que tenga el título en su propiedad, le tendría que dar en arrendamiento o en donación ese aprovechamiento o ese terreno también donde se ubica el aprovechamiento para no tener conflictos posteriores. A veces dan servidumbre de paso, pero cambia el dueño de un terreno, ya es el hijo y el hijo ya no quiere dar paso. Es más conveniente que lo solicite, que sea una donación donde esté el terreno, donde se ubique el pozo para donarlo realmente al municipio y desligarse, ya va a formar parte del municipio y no del dueño del terreno, no del que está manifestando esa situación. Muchas gracias, maestra Adriana. La siguiente pregunta es, ¿los pozos particulares deben estar registrados a este padrón? ¿Y dónde se puede consultar si los pozos municipales cuentan con el título de concesión o asignación y que esté vigente? Bueno, la primera es, ¿dónde los pozos particulares que mencionaste, disculpa? ¿Deben estar registrados a ese padrón? Deben estar registrados. Toda aquella persona que explote, use o aproveche una concesión debe estar registrado. ¿Y dónde están registrados? En el Registro Público de Derechos del Agua. Hay una página abierta al público donde podemos consultar todas las concesiones otorgadas a los usuarios, a cualquier usuario, ¿no? Ahí esa página nos va a permitir realmente hacer filtros de la información que se maneja o que tenemos ahí registrados, los que tienen REVDA. Yo me estoy hablando como si fuera REVDA, pero si no, ahorita no tengo la página, pero buscándolo en cualquier buscador, poner REVDA o Registro Público de Derechos del Agua, podemos accesar a esa página. Como repito, está abierta al público. Te va a permitir consultar por estado, por uso. En este caso, si quisieran saber qué pozos están, hay que definir en qué municipio es mi interés. Hay una serie de filtros que podemos generar. El propio sistema genera una base de Excel donde podemos, a la hora de arrojar nuestra base de Excel, pues ya podemos trabajarlo, ¿no? Hacer nuestros propios filtros y definir cuáles las características de nuestro interés. Muchísimas gracias, maestra García. La siguiente pregunta viene por parte de Luis Cap y nos pregunta,
¿Los particulares pueden perforar un pozo de uso doméstico en una zona urbana? Igualmente, ahorita ya la ley no está definida, realmente el particular puede perforar, pero siempre y cuando tenga el permiso de perforación que lo otorga la Comisión Nacional del Agua. Aquí la ley no te dice dónde están exentos o dónde sí pueden no tener permiso. Antes teníamos la opción de las zonas de libre alumbramiento, la cual fue derogada. Ahí sí podía cualquier particular perforar, pero teníamos la obligación de dar un aviso a la Comisión Nacional del Agua que estábamos realizando una perforación y registrar nuestra obra hidráulica. Actualmente no, todos debemos obtener nuestro permiso y nuestra concesión. Muchas gracias, maestra. Continúo con nuestro participante Saúl Pérez y nos comenta, ¿ante quién se denuncia si un particular invade los 10 metros de distancia que usted nos comentaba en su presentación? Bueno, la denuncia la podemos hacer de manera anónima o también manifestando quién es el que está presentando la denuncia. Aquí en este caso pues se presenta en la oficialía de partes. O también hay una situación cuando tenemos ventanillas únicas en otros estados, en otros lugares de nuestro estado, de nuestro municipio, pues podemos presentarlo ahí en una oficina de la Comisión Nacional del Agua. Por ellos tienen la obligación de hacer llegar a la gerencia o la dirección local competente esa denuncia y nosotros pues atender la denuncia. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. Perdón. Señalar que en nuestra denuncia debemos de poner un correo electrónico, una dirección, un domicilio, una orientación que nos permita canalizarnos con el denunciante para poder atender esa denuncia. A veces hacen sus escritos, pero no ponen referencias, no ponen ni imágenes, ni por dónde está, y la denuncia queda ahí. No hay ni manera de contestarle. También está otra vía de transparencia. Muchísimas gracias, maestra. Continúo con nuestra participante que se identifica como Mar Musa vía Facebook y nos pregunta, ¿es posible concesionar a favor de un particular aguas subterráneas para uso doméstico y o uso público urbano con abastecimiento de un desarrollo o fraccionamiento fuera de zona urbana? Bueno, perdón, como ya le había dicho la licenciada Suraya, las asignaciones para uso público urbano solamente se dan a los municipios, organismos operadores, el Distrito Federal, pero no a personas particulares. Aquí el uso en el caso de promotores de vivienda, que creo que lo que mencionaste, desarrolladores de vivienda, promotores de vivienda, el uso o destino que se da al agua sería uso servicio, no uso público urbano. Esa sería la actividad preponderante, no el uso público urbano. Y sería una concesión, no una asignación, lo que se otorgaría. Claro está que existen ciertos requisitos para esos promotores de vivienda que también deben de presentar, como al final de cuentas un contrato o convenio en donde formalicen la transmisión de derechos de cuando ya tengan la vivienda, la construcción de los fraccionamientos, lo otorguen al municipio o al organismo operador, quienes se lo van a entregar realmente al municipio, ese compromiso de entrega. Y también que el municipio les diga que no tienen la facultad en este momento para poder otorgarle el uso del agua, ¿no? Que ese es un motivo por el cual realmente están fraccionando y ellos no pueden suministrarle el agua. Entonces, esa sería una razón importante donde sí se podría otorgar a los organismos, a los desarrolladores de vivienda. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta viene por parte de Alexander López vía Facebook y nos pregunta, al finalizar el periodo de concesión, ¿se debe de realizar nuevamente el trámite y de ser así, se evalúa nuevamente el volumen de extracción considerando la disponibilidad actual del acuífero? Hay dos situaciones que podrían surgir. Una, sí podemos, cuando el título ya está vencido, podemos solicitar una nueva concesión con las actualizaciones. Perdón, dije dos. Podría ser tres. Antes del vencimiento del título de concesión, podemos hacer el trámite que se llama prórroga de los títulos de concesión. Debe hacerse dentro del término de 5 años y 6 meses previos a su vigencia. O sea, ahí sería esa figura jurídica. Si el trámite ya vemos que ya se está pasando para poder solicitar la prórroga o ya lo hice fuera de tiempo, entonces lo que debemos hacer es una nueva concesión, obtener la nueva concesión, porque administrativamente, aunque esté vigente el título, no podemos hacer el trámite.
si no estamos dentro del plazo que establece la Ley de Aguas Nacionales para solicitar la prórroga. No obstante, por ejemplo, si tenemos el interés de modificar nuestro título de concesión porque queremos actualizar los datos del título, hay otro trámite que se llama modificación de concesiones, que es el trámite 10. Entonces ahí podemos actualizar los datos, modificar cualquier dato que esté asentado en los títulos, como es el volumen, como es las coordenadas de ubicación, que posiblemente las coordenadas de ubicación hayan sido títulos generados antes del manejo de los sistemas electrónicos y sean las coordenadas incorrectas que nos dan en otro lugar en vez de donde está ubicado el aprovechamiento, o quizás porque nuestro aprovechamiento pues ya está, se asolvó, lo vamos a mover a 10, 15 metros de distancia, entonces voy a modificar mis coordenadas de ubicación, características posiblemente del pozo haya modificado, tengo que profundizar más, sería abarcando entonces el trámite 10 de modificación del título de concesión, donde actualizamos y modificamos cualquier situación del título. Muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta viene por Hiram Calixto y es la siguiente. Si se tiene un pozo que está dentro de una propiedad particular y el dueño no lo ha utilizado desde hace años, pero quiere cerrarlo, ¿qué se debe hacer? ¿A dónde se puede acudir? ¿Tiene su micrófono apagado? Pero Sí. sí, no tiene concesión, ¿no? Me está diciendo que no tiene concesión para nada. Aquí Al él parecer no. debe de, ¿cómo decirte? Debe de aplicar lo que dice la norma, no sé, no me acuerdo si es la norma 03, en el cierre de pozos en general, la norma oficial mexicana para el cierre de pozos en general. Ese sí sería lo que debe de aplicar, nada más. No sería con nosotros, porque realmente nunca hubo una concesión. Muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta viene por José Manuel Hernández y es la siguiente. ¿Cuál formato es el que utilizaría para reasignar y transferir volúmenes de agua concesionados no utilizados a una nueva solicitud de concesión? No es formato, realmente no se maneja un formato. El trámite es el CNA, el Conagua 01-013, transmisión de derechos. Pero estamos hablando ya no del uso público urbano, ¿no? Porque el uso público urbano ya se ha repetido que no es transferible, no existe la transmisión de derechos del uso público urbano. Para otros usos sí sería bajo ese contexto, ¿no? Y el ingreso es igual, a través del buzón del agua. Aquí no seleccionaríamos aguas nacionales superficiales, subterráneas, sino seleccionamos el trámite 13, que hay dos, por vía sucesoria o el otro trámite general actualmente. Muchas gracias, maestra. La última pregunta que hemos llegado a identificar viene por Cindia Zamora y nos comenta, ¿cuánta distancia debe tener un pozo en relación a otros? Bueno, la distancia realmente lo va a definir, no lo sé muy bien, pero creo que lo define el acuífero. La disponibilidad del acuífero que exista, ¿no? Ahí se va a determinar realmente cuál sería la distancia óptima entre la perforación de un pozo con otro, porque pues hay terrenos que están perforando cada 20 metros y hay un pozo y el acuífero es suficiente y vasto para otorgarle volúmenes a un pozo sin afectar al otro que está cerca. No tengo ese dato a la mano, pero si me deja, ¿cómo se llama? Confirmar lo que le estoy diciendo para que me deje tu correo electrónico y ya le contesto su respuesta con mayor asertividad. Muchísimas gracias, maestra, por esta puntual respuesta y de igual forma a la licenciada Padua por darle puntual respuesta a todas las inquietudes de nuestros participantes. Maestro Bonilla, no he logrado identificar mayores preguntas. No sé si guste darnos algunos comentarios finales. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a nuestro público que nos acompaña el día de hoy. Pues básicamente queremos agradecer, ¿verdad?, a nuestras dos ponentes, a la licenciada Soraya de Juliet Padua Díaz y a la maestra Adriana García Esquivel, a las dos por su magnífica exposición. Sin lugar a dudas que este tema pues es de primordial importancia, porque pues en muchos casos sí es importante poder conocer pues qué se debe de hacer, a dónde acudir para poder llevar a cabo un trámite de este tipo. Y bueno, a partir de estas presentaciones pues hemos visto que pues hay un caminito que hay que seguir y en este caso es importante conocerlo y poder llevar a cabo cada uno de los pasos y poder contar pues con toda la documentación que se pide, ya que como hemos visto
En el caso de que no se cuente con un documento particular, pues simplemente el trámite no se puede concluir. Entonces, pues es importante el poder conocer este tipo de información para poder llevar a cabo de manera adecuada estos trámites, ¿verdad? Y bueno, queremos agradecer de manera particular pues a Conagua, por supuesto, a nuestras compañeras, a la licenciada Diana Martínez, que pues siempre es nuestro contacto en Conagua para poder llevar a cabo estas sesiones y por supuesto a la ingeniera Mariana Navarro, que siempre nos acompaña también y que pues es parte esencial de estos diálogos. Comentarles que en materia de estos diálogos que estamos teniendo con Conagua, vamos a tener una sesión denominada Permiso para la construcción o modificación de obras de cauce y zonas federales que llevaremos a cabo el próximo 26 de septiembre, sesión a la cual pues les hacemos la atenta invitación para que nos puedan acompañar. Y bueno, de nuestra parte, pues sería prácticamente todo. Nuevamente agradecerles a todas, a todos, a nuestro auditorio por estar en esta sesión, reiterándoles esta invitación a esta sesión en particular y por supuesto a todas las sesiones que desde el INAFET llevamos a cabo. Sin más, pues nuevamente que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.